Advertencia. Este video contiene escenas que podrían perturbar a personas altamente religiosas. Si se considera a alguien muy devoto, se recomienda omitirlo. Este material se realiza sin ninguna intención de ofender la fe ni las creencias de nadie, sino con el único fin de informar y dar a conocer diferentes perspectivas filosóficas y espirituales. El metal sobresale ante otros géneros musicales por transgredir los valores más conservadores de nuestra sociedad, protestando con voces guturales y atuendos excéntricos, exponiendo las incongruencias de aquellas doctrinas que muchos adoptamos sin detenernos a analizar, ya que desde hace casi 2000 años, el mundo occidental ha estado dominado por costumbres impuestas por las religiones cristianas, predicando la existencia de un ser superior a nosotros, a quien no podemos disputar pues somos inferiores a él, y no tenemos más remedio que obedecerle, puesto que solo él sabe el porqué de las cosas. Pero desde siempre existieron contraculturas que se opusieron a este paradigma. No es secreto para nadie que el metal siempre ha tenido un profundo vínculo con el enemigo de Dios. El metal y el satanismo son íntimos aliados y podemos ver su relación en las letras de canciones como en la escenografía de las bandas. Y así como la cruz es la simbología predilecta del catolicismo, hay un símbolo muy asociado con su adversario. En este ensayo descenderemos al círculo más profundo del infierno para comprender de una vez por todas qué es el satanismo, a través de una canción de los demoníacos Belphegor. Y tendré el honor de contar con la participación de un influencer satanista desde México, que nos impartirá todo su conocimiento. Los invito formalmente a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal y dale like al video para que todo nuestro esfuerzo por informarte valga la pena. Les pido por favor dejen todo miedo y prejuicio a un lado y abran la mente al entendimiento. Las puertas del infierno están abiertas para ti. Belphegor es una banda austriaca de black death metal con un mensaje explícitamente anticristiano. El vocalista, guitarrista y líder de la banda, Helmut Lehen, es el responsable de haber convertido a Belphegor en una de las bandas más importantes de metal extremo en todo el mundo, mezclando equilibradamente la furia del death metal con lo demoníaco del black metal, resultando en una combinación perfecta de crudeza y oscuridad. Sus letras difunden prácticas pecaminosas, inmorales, inspiradas en célebres artistas de lo siniestro, como el violinista Niccolo Paganini y el inigualable Marqués de Sade. También relatan ceremonias paganas antiguas de la Europa precristiana, como la noche de Valpurgis. La muerte, leyendas demoníacas y los placeres más bajos son los pilares que moldean la obra de esta blasfema agrupación. Una anécdota que sin duda los colocó en todos los medios de comunicación fue el altercado en el aeropuerto de San Petersburgo en 2016. A mitad de una gira, un fanático religioso, tras arremeter verbalmente contra Helmut, lo escupió directo a la cara. Sin embargo, el músico decidió no sucumbir ante la provocación, ya que sabía que era una trampa para ser filmado cometiendo un acto de violencia. Así, junto a Cannibal Corpse, Cradle of Filth y Marduk, Belphegor se unió a la gran lista de bandas agredidas por fanáticos cristianos. En el año 2017 optaron por inclinarse a una temática más madura con su álbum Totem Ritual, en donde abordan el satanismo desde un punto de vista más filosófico, adentrándose en el ocultismo de Aleister Crowley, el hedonismo y la naturaleza del ego junguiano, posicionándose como uno de sus trabajos más aplaudidos en su carrera musical. La canción con la que arranca este disco se titula Baphomet, profundizando en este icónico símbolo utilizado incontables veces en la escena metal y que será el eje de este documental para comprender todo el trasfondo ideológico del satanismo y la simbología del Baphomet. Además contaremos con la participación de un maestro que nos iluminará con todo su conocimiento al respecto.
El Baphomet es un pentagrama relacionado directamente con el satanismo. Su aspecto infunde temor para algunos y curiosidad para otros. Es muy recurrente verlo en sectas ocultistas y decorando portadas de discos metaleros. Pero, ¿qué representa? ¿Fueron los satanistas quienes lo inventaron? Tengo el gran placer de traerles como invitado a este canal a Jesús de Yejena, un influencer satanista mexicano que nos aclarará todas estas preguntas. Soy Jesús de Jena, soy un satanista y es un gusto tener esta participación contigo en esta colaboración. Pues vamos al grano. ¿Quién no ha visto en su vida esa figura, una cabra barbuda humanoide con alas, un par de pechos y una antorcha en medio de sus dos grandes cuernos? ¿Qué tiene el nombre misterioso de Baphomet? ¿Es acaso un símbolo asociado con el ocultismo, la magia ritual, la brujería, el satanismo o el esoterismo que los cristianos han convertido en una representación del adversario que hablan sus escrituras? Estos han bastardizado y han corrompido el símbolo como una personificación del miedo proclamado por su doctrina. Este símbolo se la puso fácil de alguna manera porque Baphomet tiene similitudes con dioses paganos de todo el mundo, entre ellos Egipto, el norte de Europa y la India. De hecho, las mitologías de un gran número de antiguas civilizaciones incluyen algún tipo de deidad cósmica. El concepto de una deidad con cuernos está universalmente presente en la psique individual. Hablamos de Cernuno, Pan, Hathor, el diablo y por supuesto Baphomet tienen algo en común. Son enemigos designados por el cristianismo. La canción Baphomet nombra la supremacía de un dios cabra. Aunque es comprensible deducir que este pentagrama fue la invención de una secta satánica, la realidad es todo lo opuesto. La aparición formal de un culto a un macho cabrío se remonta a la antigüedad, en Arcadia, región de la antigua Grecia. Sus habitantes veneraban a un dios de la fertilidad, la cosecha y los placeres carnales, que protegía a los campesinos y sus siembras. Se distinguía de los demás dioses griegos por no tener apariencia humana. Contrariamente, poseía características animales, patas, colas y cuernos de caprino. Aunque gozaba de una jerarquía de dios, se desenvolvía en un plano más terrestre que el resto de dioses, deambulando por los prados, riachuelos, tocando la siringa y seduciendo a las ninfas del bosque. Su nombre era Pan. Los romanos lo llamaron Fauno. En el 490 a.C., su culto comenzó a apreciarse en Atenas y se mezcló con la figura del dios olímpico Dionisio, hasta ser suplantado por él. Su condición única de híbrido animal y humano es debido a que fue sobreviviente de un folclore aún más antiguo, vestigios de culturas indoeuropeas que datan del 4000 a.C., milenios antes de los primeros relatos cristianos. La primera vez que la palabra Baphomet aparece en la historia fue entre el siglo XII y el XIV. La Iglesia Católica poseía un poderoso ejército originario de Francia, denominado la Orden del Temple. Nobles guerreros llamados templarios, encargados de proteger las tierras santas y luchar hasta la muerte en defensa de la fe. A base de diezmos y ofrendas, se convirtieron en la organización más poderosa y rica de esta época. Pero tras sangrientas derrotas, el poderío que infundía la Orden del Temple comenzó a menguar. Es entonces cuando el rey de Francia, Felipe el Hermoso, aprovechó la oportunidad para apoderarse de la cuantiosa fortuna que poseían los templarios. Así que llevó a cabo un plan de difamación en contra de la orden para ensuciar su moral, acusándolos de crímenes heréticos como parafilias, homosexualidad,
adoración a dioses paganos y especialmente la idolatría a un ser hasta entonces desconocido. Un ser cuya imagen podía transmitir horror y escandalizar a cualquier pontífice. Su nombre era Baphomet. Muchos pensarán que la actual representación de Baphomet es la que a los templarios le costó la vida. Pues no, en realidad dista de lo que de verdad fue. Muchos dicen que los templarios solamente adoraban una cabeza de piedra, pues su apariencia eran 3 caras, pero centrándonos en la supuesta herejía templaria que acabó por condenarles, hay una clara relación entre San Juan Bautista y Jano. San Juan Bautista fue mandado a decapitar por Herodes y se creía que los templarios rendían culto a su cráneo. El culto al cráneo se asimila a un culto al sol y por ende a Mitra, ya no principalmente, todas estas deidades de carácter solar. Por lo tanto, el culto a la calavera de Juan es en realidad el culto al sol. Las difamaciones afirman que los templarios comenzaron a adorarlo influenciados por los musulmanes, con quienes tuvieron contacto en sus viajes por Tierra Santa y quienes eran enemigos del catolicismo. Este tipo de conductas difamatorias fueron muy comunes en el oscurantismo medieval, cuando los católicos comenzaron a escalar hasta la cima del poder político, demonizaron un sinfín de creencias precristianas en Europa y Medio Oriente, rebautizando importantes deidades mitológicas de otras culturas a demonios hambrientos de almas humanas. Así se fue construyendo todo un bastión demoníaco cristiano, tergiversando la figura de otros dioses más antiguos. Como ejemplos tenemos a Baal Zebul, señor del hogar, o Baal Feor, señor del Feor, antiguo dios supremo de los cananeos, civilización que habitaba las regiones donde siglos después nació el cristianismo. Baal era el protector del hogar, la fertilidad, la siembra y la lluvia. Cuando los cristianos se arremetieron contra esta religión, renombraron al dios como Belcebú, dios de las moscas, o Belfegor, dios de la pereza. De igual manera, el antiguo culto al dios griego Pan fue tergiversado a conveniencia de los católicos como un demonio de la perversidad. Se originó la leyenda sobre los aquelarres o noche de Valpurgis, una supuesta ceremonia diabólica donde las brujas y brujos se reunían para dar rienda suelta a sus fechorías, blasfemar en contra del dios católico y desencadenar orgías y sacrificios en nombre del mal, en una época donde practicar cualquier otra religión que no fuera la cristiana era un delito mortal. Sin embargo, las evidencias históricas apuntan a que nunca existió tal ceremonia y que solo fue parte del imaginativo cristiano del cómo los supuestos adoradores del diablo se congregaban. Es bajo este concepto que la banda Belfegor dirigió su videoclip de la canción Baphomet. Baphomet no es la imagen de un diablo cristiano. Hay que tener bien claro esto. El nombre de Baphomet se deriva del griego Bath, me sumerjo, y metis, sabiduría. El significado de Baphomet es bautismo o iniciación a la sabiduría. En latín la frase tem o ab, escrito al revés, o sea, templo hominum abba, es donde obtenemos la palabra Baphomet, que en latín significa simplemente padre del templo. Ya en el siglo XIX aparecería Stanislas de Gaita, un poeta ocultista francés quien plasmó por primera vez el pentagrama del Baphomet junto con un símbolo opuesto en su libro La Glaive de la Magie Noire. La punta hacia abajo representa la carnalidad sobre el espíritu, mientras que la punta hacia arriba simboliza el espíritu sobre la carne. En este punto, muchos se preguntarán, ¿quién entonces creó el símbolo de Baphomet actual? Pues su nombre fue Eliphas Levi,
fue el creador de este símbolo moderno, hermético y cabalístico. Basado en sus estudios de la Orden Salomónica de los Templarios. Nació en París, Francia, el 28 de octubre de 1810. Tras una serie de acontecimientos dolorosos, la pérdida de su amada y su madre, así como la renuncia al sacerdocio, fue reconocido ampliamente como un escritor e iniciado como maestro cabalista y rosacruz y masón de alto rango. Consideró al Baphomet como una representación de lo absoluto. El equilibrio. Lévy basó la ilustración de su Baphomet en una gárgola que se hallaba en el edificio parisino de Saint-Prix-de-Vignon, que era propiedad de los caballeros templarios. Lévy, antes que nada, dejó claro en su libro Dogma, Ritual y Alta Magia cómo se sentía acerca de las ideas de Satanás y el diablo y Lucifer. Consideró la creencia en Satanás como nada más que superstición. Para Lévy, esta noción de Satanás no era representativo de las fuerzas oscuras o Baphomet, sino del error humano. Estamos hablando del pecado y las perversidades. Él escribió que Satanás como personalidad superior y como fuerza no existe. Satanás es la personificación de todos los errores, todas las perversidades, de todas las debilidades. En opinión de Lévy, el diablo no era más que las intenciones maliciosas de los magos negros. Lévy explica que el diablo en la magia es el agente mágico empleado para el mal. Con estas afirmaciones podemos entender que claramente nunca quiso representar un demonio cristiano o de algún tipo, pero hoy es un símbolo representativo del satanismo para su sistema filosófico y religioso. La palabra satanismo proviene del francés satanisme y se utilizaba en el siglo XVI entre cristianos de diferentes posturas ideológicas para ofenderse los unos contra otros, por lo que el término no se utilizaba para referirse a un adorador de Satanás en sí, sino como un descalificativo para señalar que otro cristiano tenía una posición equivocada. Desde que la institución cristiana se convirtió en la máxima autoridad ideológica, siempre señaló a las religiones ajenas a ella como herejes, brujería y enemigos potenciales, por lo que buscó difamar la imagen de diferentes deidades paganas relacionándolas con Satanás. La leyenda del culto a Satanás se remonta desde la antigüedad, pero especialmente en la Edad Media, periodo en el que la Iglesia lo controlaba todo y Dios era el centro del universo. Fue la época donde más se señaló a personajes como satánicos, aunque no siempre con evidencias confiables. Entre los más conocidos están Gilles de Retz, cristiano militar y noble francés del siglo XV que luchó junto a Juana de Arco en la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra. Fue acusado de crímenes sexuales infantiles y de estar involucrado con fuerzas demoníacas que lo poseían al momento de cometer sus barbaries. Por dicha razón existen múltiples bandas de metal extremo que relatan los pecados de Gilles de Retz. Entre ellas se encuentran Celtic Frost, The Black Dahlia Murder y Cradle Field. Sin embargo, los cargos por los que fue acusado nunca se pudieron comprobar. Francis Dashwood fue un miembro del Parlamento británico de 1781 y fue acusado de satánico, adorador del demonio, por haber fundado una secta llamada el Club del Fuego Infernal. Mas la evidencia apunta a que esta secta no tenía como objetivo la adoración religiosa hacia alguna deidad, sino que era un club exclusivo de filósofos intelectuales que aborrecían el cristianismo y sus reuniones eran de carácter hedonista, con alcohol y prostitutas, más que una secta demoníaca. Charles Baudelaire
fue un poeta francés del siglo XIX señalado como satánico por relatar literatura enfocada en el ocultismo, la adoración a Satanás como entidad misericordia, portador de la verdad y consolador de los moribundos. De hecho, todos los poetas malditos fueron criticados de la misma manera. Félicien Rops fue un pintor belga del siglo XIX descalificado como satánico por crear pinturas ofensivas a la religión cristiana y realzando la belleza en la muerte, el dolor, aberraciones sexuales y la libertad de los bajos placeres. También fue un gran amigo íntimo de Baudelaire. Todos estos personajes nunca fueron adoradores de alguna deidad, pero fueron realmente anticristianos, protestantes intelectuales al oponerse a todos los controles sociales que el catolicismo le impuso al mundo a lo largo de un milenio. Así llegamos al año 1966, donde aparecería un hombre que no solo se apropiaría de todo el mito y el culto a Satanás, sino también se apoderó del Baphomet y lo engulló de un significado satánico, dándole por primera vez una forma palpable e institucional al satanismo. Anton Candor Lavey fundó el satanismo formando la iglesia de Satán en los años 70 en California y escribiendo su emblemática Biblia satánica en 1969 y otros libros similares. Sin duda se basó en creencias y afirmaciones ya existentes sobre Satán. El satanismo racionalista es un materialismo ateo, escéptico, epicúreo, tal como lo formuló Anton Candor Lavey en la Biblia satánica y otros escritos, y luego fue expuesto por una gran cantidad de portavoces en los años siguientes. Según Lavey, las religiones tienen que ver con el poder sobre las personas, que se obtiene cuando las necesidades y deseos ordinarios se identifican como pecado o engaño, y se ofrece una solución, ya sea la salvación o la iluminación. Y claro, a los más obedientes. Satán es el cuestionamiento de los sistemas religiosos que sofocan el ego y romantizan la esclavitud. Satán anima a cada persona a experimentar y descubrir si tales necesidades y deseos le resultan útiles o no. Lavey toma al Baphomet como un símbolo representativo, el arquetipo de la sombra. Según la psicología analítica de Carl Jung, es el lado oscuro de nuestra personalidad. Se trata de un submundo convulso de nuestra psique, donde se contiene lo más primitivo, los egoísmos más afilados, los instintos más reprimidos, ese yo desautorizado que la mente consciente rechaza y que sumergimos en los abismos más profundos de nuestro ser. Esto se convierte en nuestra sombra. Sin embargo, no es recomendable ver todas esas dinámicas internas como experiencias reprobables. Lavey, adheriéndose al metaprincipio de la magia del caos que dice: nada es verdad, todo es permitido, adoptó al Baphomet como símbolo de la verdadera y sombría naturaleza humana. Los estándares que Lavey consagró en esta doctrina le dieron por primera vez a la corriente satánica un cuerpo y un rostro, convirtiéndose en el fundador del satanismo moderno. Para la época de los 90, el satanismo se relacionó fuertemente con el metal originario de Noruega. El Inner Circle fue un movimiento de jóvenes metaleros cuya intención en líneas generales era erradicar el cristianismo de las tierras nórdicas, países que aún en esa época mantenían considerablemente costumbres cristianas. Estos adolescentes, inspirados en la crudeza del thrash metal, inventaron un nuevo género musical más crudo, atmosférico y oscuro. Nació entonces el black metal, un subgénero que se vale de una ambientación anticristiana para transmitir un mensaje de rechazo hacia el catolicismo que usurpó las costumbres escandinavas originarias de estas tierras, hablando de Satanás como una alegoría de contraposición al cristianismo, al igual que siglos atrás lo hicieron los poetas malditos.
Este movimiento anticristiano vio nacer a múltiples bandas legendarias de hoy en día, pero tras actos vandálicos como quema de iglesias y asesinatos, el Inner Circle se disolvió. Pero fue en este periodo cuando el metal y el satanismo se asociaron más que nunca. Irónicamente, los países escandinavos actualmente encabezan la lista de los más ateos del mundo y al mismo tiempo los más ricos, seguros y con altos índices de calidad de vida en todo el mundo. Podríamos decir que el Inner Circle logró su cometido: erradicar la influencia católica de Escandinavia. La canción que acaban de escuchar es de la banda venezolana Silent of Death, de mi amigo Lobo Montenegro. Es un proyecto de black metal muy honesto, el cual los invito a escuchar. Les dejaré el link de sus temas en la descripción de este video. Desde el punto de vista histórico, la música siempre estuvo asociada a rituales y ceremonias de carácter religioso. En los 80, muchas bandas estaban dispuestas a asumir esta identidad, girar hacia lo extremo. Venom es una de las primeras bandas y mi favorita en asumir de frente esa identidad. Todos recordamos las notas tétricas del primer disco de Black Sabbath y la cruz invertida en el interior de su disco. Qué nostalgia no siento en estos momentos. Muchas bandas emularon el ejemplo. Slayer adoptó como emblema el pentagrama y King Diamond se declaró seguidor de la iglesia de Satanás. Tengo que admitir que es uno de mis favoritos también. Hay que tener en cuenta que la figura de Satanás es una invención creada por los mismos católicos dentro de su canon bíblico. Y al igual que Dashwood y LaVey, muchos artistas y filósofos han contemplado en la figura de Satanás un símbolo de rebelión, un ser que se opone a los dogmas judeocristianos, a la supremacía de un Dios vanidoso. Los sistemas religiosos esclavistas han corrompido y han robado todo de las antiguas religiones paganas. Palabras han sido distorsionadas y han perdido su significado a favor del miedo que inculcan. Por si fuera poco, estos programas de acondicionamiento conductual predican que las personas que comparten estas ideas arderán en el fuego eterno. Los mismos cristianos utilizan la alegoría de pastor y oveja para representar los roles entre el Señor y sus seguidores, inculcando la sumisión total que una oveja demuestra a su cuidador cuando es deslanado. Es por esta razón que la cabra es un símbolo muy atinado en el satanismo. Este animal se diferencia de su pariente carnero por poseer una actitud rebelde y temeraria ante su cuidador, siendo más difícil de domesticar. Sumado al mito de Pan, la cabra representa la sublevación a la autoridad y la liberación hacia los impulsos y placeres carnales. A fin de cuentas, son parte de nuestra naturaleza. La esclavitud de las personas en nombre de la religión es una práctica aborrecible que debería ser abolida. El cristianismo y las religiones tradicionales han sido responsables de promover sistemas de esclavitud que nos programan para no cuestionar la autoridad, persiguiendo realidades utópicas y autoengaños, así como sofocar el yo. El satanismo egoteísta tiene el objetivo justamente lo contrario. Ayudamos a alcanzar la plenitud de esta existencia vital y cumplir nuestro destino, que es la búsqueda misma de la felicidad. El objetivo del satanismo es alcanzar el estado de deidad. Debemos tener un sentido de autopropiedad y ser dueños de sí mismos. A los niños se les enseña a creer incondicionalmente en doctrinas que quizá no entiendan del todo o con las que ni siquiera estén de acuerdo.
En este tipo de programación dificulta que los individuos desarrollen su propio sentido de identidad. La idea de que uno debe de someterse por completo sin cuestionar va en contra de cualquier noción de verdadera autonomía. La esclavitud nunca se acabará de verdad hasta que estos sistemas de creencias opresivos dejen de utilizar para manipular a las poblaciones vulnerables y someterlas a la obediencia sin tener nunca en cuenta formas alternativas de vivir libres del miedo y la coacción. Necesitamos romper con los viejos paradigmas para crear otros nuevos y mejores que propicien los derechos individuales y las libertades por encima de todo, y que permitan el crecimiento y el entendimiento entre las diferentes culturas y religiones de todo el mundo. La ideología satánica pregona la aceptación de nuestros vicios e impulsos, pero siempre imperando el equilibrio y el control, puesto que los placeres deben estar para servir y no para gobernar, concepto semejante al del filósofo griego Aristóteles. La virtud es una disposición voluntaria adquirida que consiste en un término medio entre dos extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto. El satanismo también estimula el abandono a la adoración a deidades externas que por siglos han caracterizado a todas las civilizaciones a lo largo de nuestra historia, destruyendo moralismos sustentados por caprichos mitológicos y construyendo nuevos principios a favor de nuestro bienestar como especie, filosofía que podría estar sugestionada por el filósofo Friedrich Nietzsche con respecto a la muerte de Dios y el superhombre. Sin embargo, discrepa en cuanto a abrazar el hedonismo. Induce la búsqueda del conocimiento y la realización personal en base al autodescubrimiento del propio ser. Conceptos influenciados por el famoso psicoanalista Carl Gustav Jung y su visión de la individuación. El egoteísta no sigue ninguna tradición, sino que crea su propia tradición con elementos que de verdad sirvan para sus intereses. Por ejemplo, la filosofía, el satanismo, la demonología, la magia, el caos, la senda siniestra, para generar su propio sistema religioso o tipo de egoteísmo, pero siempre persiguiendo la apoteosis satánica, siempre con una congruencia filosófica, sin idealismos utópicos. Esta continua evolución permite al practicante ir añadiendo los componentes necesarios según su interés propio racional. A diferencia de otras religiones o sistemas, el egoteísmo es muy práctico, ya que deja lidiar mucho con la vida y te pone en ti en el primer lugar. Ningún dios externo es más importante que tú mismo. En lugar de que ciega, tiene pruebas. En lugar de teorías místicas, tiene ciencia y tiene un dogma cruzado en la autopropiedad. En el egoteísmo, los dioses exteriores no ocupan el primer sitio en tu vida, sino tu propio yo. Quien se arrodilla ante un altar pidiendo esto, aquello, no es nada más que un mendigo. Un egoteísta no mendiga, actúa, hace, gana de cualquier manera posible. Somos los dueños de nuestro destino. La filosofía satánica no pregona en sí las prácticas espirituales, porque es una filosofía terrenal y escéptica. Sin embargo, está en conocimiento del poder sugestivo que tiene la mente hacia rituales que estimulan el pensamiento y los sentidos. Por esta razón, usualmente los satánicos practican la magia del caos. Existen dos ángulos principales del satanismo: el satanismo tradicional y el satanismo ateísta. Mientras que los primeros practican un culto espiritual a la figura de Satanás como ente vivo, los satánicos ateístas no asimilan la existencia de un personaje al que adorar, sino más bien una forma de simbolizar sus creencias anticristianas y su posición sacrílega hacia los valores instaurados por el cristianismo, adoptando su figura antagónica y sus símbolos en rechazo al Dios abrahámico. A pesar de ello, algo que comparten ambas corrientes es la magnificación hacia el propio yo, como el ser que realmente tiene relevancia en el universo, abandonando el culto a figuras y fuerzas externas para enfocarse en el desarrollo interior mediante el conocimiento y la introspección.
El cristianismo se basa en gran medida en infundir miedo a uno mismo para controlar a las masas, mientras que el satanismo fomenta el autoconocimiento y la aceptación de los pecados, que en realidad solo forman parte del ser humano. Es nuestra naturaleza innata que la religión tradicional hace que reprimamos. Los satanistas se centran más en el crecimiento personal a través de la exploración de nuestros propios impulsos y emociones carnales, en lugar de tratar desesperadamente de no complacernos por algún sentido del deber hacia un Dios exterior o la propia religión. También nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos para poder tomar decisiones informadas sobre cómo vivir nuestras vidas según nuestros deseos y necesidades. Esto es de cada persona en lo individual. Existe otro concepto no oficial llamado satanismo adolescente. No es una secta, sino una forma de acuñar a personas mayoritariamente jóvenes que, influenciados por bandas de metal, películas, libros o videojuegos, sienten una gran afinidad por lo vistoso del anticristianismo. Dada su poca comprensión de estos temas, ven al satanismo como un símbolo de rebeldía y excentricismo, que los hacen sentir más exóticos. En muchas ocasiones, esta afición tiende a ser canalizada de una manera hostil y autodestructiva. Influenciados por lo que leen o ven a simple vista, pueden cometer actos de vandalismo, autoflagelo, violencia animal o hacia otras personas. Y se ha detectado en varios casos esta manera incorrecta de asimilarlo es producto de trastornos mentales como la personalidad límite o enfermedades psicóticas. De forma paralela, el luciferismo es una corriente que se diferencia del satanismo por tener una postura más neutra entre el cristianismo y su opuesto, algo más inclinado a los pensamientos de Eliphas Levi, pregonando en mayor medida el amor y la paz. Innumerables bandas de metal y gótico han tomado esta corriente como inspiración para sus canciones, pero de esto hablaremos en otro video. En el medievo, Dios era el centro epistemológico del conocimiento. Todo lo que se podía conocer tenía que ver con lo que la Iglesia dijera o la Biblia dijera. La moral cristiana nos acomoda a un mundo en el que nos da alergia a conocer la verdad, ya que puede trastocar nuestra comodidad. Nos esclaviza a fuerzas ajenas, convirtiéndonos en individuos castrados, haciéndonos sentir culpables por lo que somos, humanos de carne y hueso, con ambiciones y deseos, engañándonos con una realidad ilusoria, con el fin de controlarnos, de mantenernos arrodillados e ignorantes para el beneficio de otros. El Baphomet es una figura antropomórfica que presenta elementos heterodoxos, anticristianos, exponiendo una visión deforme del Dios abrahámico, mostrando la naturaleza tal y como es. Mediante la canción Baphomet de Belphegor, podemos entender que el satanismo es un conjunto de creencias y prácticas filosóficas que buscan la autoedificación, divinizar a la humanidad. Es abrirse al conocimiento y aceptar la naturaleza del cosmos tal y como es, lleno de amor, compasión, pero también hostil, incierto, salvaje, impiadoso. No busca cambiarla, sino encontrar las herramientas para afrontarla, y el Baphomet es el estandarte de toda esta filosofía. El satanismo es superar el ancestral sentimiento de inferioridad que poseemos como especie, al necesitar de una deidad superior a nosotros para adorarla y obedecerla. Es mirar al interior de nosotros y comprender que somos cada uno nuestro propio Dios. Porque, ¿quién construye los templos para el culto? ¿Quién determina el aspecto de un santo? ¿Quién moldea la personalidad de los dioses y les otorga sus cualidades? ¿Quién escribe e interpreta los santos pergaminos? El satanismo es entender que Dios eres tú. Conviértete en el centro de tu universo subjetivo. Soy ateo con algunos puntos de vista nihilistas. El diablo es una poderosa figura de ficción. Utilizo los mitos de Satán Lucifer, el portador de la luz, en nuestras letras.
como una figura orgullosa y majestuosa que resistió contra todas las influencias externas. No es una religión para mí. Una religión implica la superstición y la adoración de algo fuera de sí mismo. Eso es patético. Sin importar la deidad o la religión que sea, Satanás es la invención del propio cristiano y lo ven como su enemigo. El viejo dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El cristianismo es una religión terrible y vil. Siempre me he opuesto a ello. Me llena de disgusto y furia. Es natural usar su propio antagonista contra ellos. La muerte y la decadencia están por todas partes. Quiero brindar un infinito agradecimiento a Jesús de Yegena por su imprescindible participación en la redacción y creación de este video. Él es un influencer satánico que se desenvuelve en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram y especialmente en TikTok. Mediante lives interactivos, él expone y da a conocer la filosofía satanista a quienes estén curiosos por conocerla, difundiendo información y respondiendo preguntas en una dinámica muy interactiva donde puedes participar con él en directo. Desde la primera vez que lo conocí me encantó su contenido, así que te invito a que lo sigas en todas sus redes y estés pendiente de sus directos donde podrás interactuar personalmente con él y te contestará todas tus inquietudes. Agradezco tu invitación, Raciel, a esta colaboración en tu canal. Solo me queda para finalizar invitar a todos a mis redes sociales. La primera red social principal es TikTok. Me puedes encontrar como Jesús de Jena Satanista. También contamos con una cuenta secundaria, pero esta está enfocada como un templo virtual del egoteísmo, donde encontrarás todos los preceptos y la filosofía misma del satanismo que practico y que soy genesiarca. También estamos presentes en Facebook con el mismo nombre, Jesús de Jena Satanista. Y también en Instagram como en otras redes sociales. También invito a que se suscriban en mi canal, Yo Soy Jesús de Jena Satanista. También estamos presentes en Reddit como Satanismo Filosófico. Me despido proclamando: haz de tu voluntad la ley de este mundo y tu ego tu universo subjetivo. No es hasta nunca, sino un hasta pronto. Nos vemos. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte el próximo material que tenemos para ofrecerte. Por amor al Eterno.